Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas aquí a las compañeras que nos acompañan en la mesa de mujeres universitarias en el trabajo doméstico y de cuidados. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas las que nos acompañan y nos siguen a partir de la red social de Facebook, ¿no? Con el Facebook de Igualdad de Género UAC, y también pues a las futuras personas que nos verán en las grabaciones de este conversatorio. Y pues nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un espacio de diálogo con respecto al trabajo doméstico y de cuidados, un tema que ahora a partir de la pandemia retomó la fuerza necesaria para seguir dialogando sobre estos espacios de cuidado. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto poder presentarles, estar aquí con 4 especialistas en la materia, y pues me voy a permitir presentarlas. Tenemos a la doctora Amanda Hernández Pérez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente docente de tiempo completo en el área y disciplina de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación son género, familias, cuidados e historia de las mujeres. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo su mención honorífica, el posgrado en el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, y para obtener el diplomado como especialista en estudios avanzados en historia en América Latina, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Sus estudios doctorales los realizó en la Universidad Complutense de Madrid para obtener el grado de doctora en América Latina Contemporánea. Realizó su estancia doctoral en la Universidad de California en San Diego y en febrero de 2011 inició sus estudios postdoctorales en estudios de género en la London School of Economics de la Universidad de Ciencia Política. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Alcalá y ha impartido dirigido más de 20 tesis de posgrado y licenciatura e impartido cursos doctoral de historia de las mujeres en el gobierno de Asturias, en España, y actualmente es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en CONACYT. Entonces, pues muchísimas gracias, Amanda, que está aquí a mi derecha. Gracias. También nos acompaña la doctora Lorena Erika Osornio Franco, socióloga, maestra en antropología y doctora en antropología social por el CIESAS. Recibió el premio Alejandrina a la investigación en ciencias sociales y humanidades en 2006 y en 2012. Es perfil deseable y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora de tiempo completo desde hace 26 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Imparte clases en licenciatura y posgrado. En 2021 concluyó el curso internacional de Políticas de Cuidado con Perspectiva de Género organizado por Claxo. Actualmente es la coordinadora en la especialidad de Familias y Prevención de Violencia del programa adscrito al Sistema Nacional de Posgrados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Lorena, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tenemos también, nos acompaña la doctora Zulima García Falconi, pues doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias del Desarrollo Rural Regional y licenciada en Sociología. La doctora Zulima García también fue premiada por el Premio Alejandrina en 2 ocasiones, en 1999 y en 1996. Es docente investigadora de tiempo completo, categoría 7 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra casa de estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 28 de enero del 93 a la fecha, ¿no? Entre los variedad de artículos, más de 50 artículos que ha publicado la doctora Zulima, pues los recientes, que son los que nombraré, será Género en las plataformas electorales en 2020. También escribió El amor romántico, su socialización en familias con adolescentes en Querétaro en 2020 también. Y bueno, también ha participado en el libro Voces y Ecos de las Mujeres Universitarias, un estudio exploratorio cualitativo de las relaciones de género, con un artículo de diseño de políticas universitarias desde una perspectiva de género, también en el análisis de discurso de docentes del área de Ciencias Naturales y análisis de discurso de las docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de todas las facultades de sociales.
Zulima fue también coordinadora de la especialidad en familias desde 2012 a 2013 a 2021 y pues también es productora productora del programa semanal de radio Contornos de Radio UAC en el 89.5 frecuencia universitaria desde 2013. Entonces, pues muchísimas gracias, Zulima, por acompañarnos. Además, bueno, gracias, Zulima, y además agregar pues que parte del grupo fundador de Género UAC, ¿no? En la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por último, nos acompaña también la doctora Elba Rosario Martínez Romero, profesora e investigadora adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, integrante de la Red de Cuidados en México y de la Coalición por el Derecho al Cuidado y al Tiempo Propio. Colaboradora en Exkenda, organización que promueve el cuidado como como organizador de la vida, doctora en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo. En los últimos años, su producción académica se ha centrado en la temática de género, salud y trabajo, participando en diferentes congresos nacionales e internacionales. En 2018 publicó el capítulo titulado Lo visible del trabajo invisible, sobrecarga de trabajo, explotación y sentimientos de injusticia, bajo el sello editorial de Concitec, y en 2020 publicó el trabajo Alcances y Límites para abordar la problemática de la relación salud y trabajo, publicado por E.ON Sociales en un campo de investigación. En su campo de investigación aborda la transformación del cuidado y el trabajo a lo largo del curso de la vida, la determinación social de la salud y la influencia de las transformaciones territoriales en los modos de vida. Entonces, bueno, pues como ustedes ven, tenemos aquí a 4 expertas en el tema de trabajos domésticos y de cuidados y me gustaría comenzar esta charla, esta mesa de diálogo, pues que pudieras comentarnos, Amanda, ¿cuál ha sido tu experiencia personal en este ámbito de estudio de trabajo doméstico y de cuidados? Y también cómo percibes la participación de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, con respecto a las investigaciones de cuidado, en los últimos 5 años este tema ha tenido mucha relevancia, no solamente en México, sino también en América Latina y el Caribe. Por supuesto que con la pandemia esto se hizo mucho más evidente. Y bueno, los cuidados es un tema que nos atraviesa a todos y todas. Lo voy a definir así de manera muy sucinta. Por supuesto, mis compañeras lo van a poder abonar, ¿no? Y profundizar. Pero los cuidados hace referencia a lo que sostiene la vida, ¿no? Todos aquellos trabajos que sostienen la vida. Y que, tienen una relevancia fundamental, ¿no? Siempre hablamos de poner los cuidados en el centro. No están en el centro todavía, ¿no? Pero la idea es ir transitando hacia ese camino. Los trabajos de cuidados están también segmentados en la región latinoamericana y en México, entonces también es muy difícil su abordaje, porque hay muchos tipos de cuidados. O sea, está el cuidado pagado, como las trabajadoras domésticas, que por cierto en México ya tienen esta posibilidad de tener seguridad social, etcétera. Sin embargo, sabemos que todavía el porcentaje es bajo. Hay otros trabajos como enfermeras. Casi todas son mujeres, por supuesto, porque el trabajo está feminizado, y hay otro trabajo no institucionalizado, que es el que está más, soterrado, el que está más invisibilizado, que es el que hacemos las mujeres de manera cotidiana, sobre todo las mujeres en México y en la región latinoamericana. Entonces es un reto estudiarlo porque si bien es cierto el INEGI ya tiene numeralia para conocer las diferencias de género entre hombres y mujeres, cómo opera esto, quién hace más trabajo que quién, todavía hay muchos ámbitos que se tienen que estudiar. Por ejemplo, cómo estamos en términos de cuidado en las casas hogar, por ejemplo, ¿no? Ahora hemos estado haciendo una revisión de esto, ¿no? Se conoce poco.
Y no solamente la condición laboral, sino también digamos, el impacto emocional que tiene para las mujeres y los hombres que cuidan. Entonces es un tema difícil, en el sentido de que tenemos ya una numeralia, o sea, ya se ha avanzado, pero hay muchos aspectos que todavía tenemos que abordar, que conocer, y esto es muy importante para la igualdad. No sé si, sí. Bueno, y la otra pregunta era sobre la experiencia, ¿verdad? Pero, bueno, la experiencia que yo he tenido con este tema está muy vinculado a la cuestión de la violencia en el ámbito familiar. Yo soy profesora de la especialidad en familias y prevención de la violencia, ya tenemos ahí casi 10 años, y los cuidados están muy relacionados con la violencia que se da en este ámbito, en el ámbito familiar, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho el cuidado desde el punto de vista de cómo buscar mecanismos para que el trabajo de cuidados, que son cosas como cocinar, limpiar la casa, el cuidado de los hijos, el acompañamiento emocional, ¿no? que son cosas, digamos, que se hacen de manera cotidiana, pero que también implican mucho tiempo, amor, esfuerzo, dedicación, para que esto pueda ser, digamos, repartido de manera más igualitaria o igualitaria en este ámbito familiar. Entonces yo he trabajado, digamos, más desde esa perspectiva, ¿no? El cuidado como una cuestión fundamental para mejorar las relaciones familiares, y tratar de mejorar la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? Por ahí hemos trabajado. Doctora Lorena, siguiendo un poco la línea que nos trae la doctora Amanda, ¿a qué cree que se debe, o más bien, a qué se debe esta feminización del trabajo doméstico y de cuidados? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y para los que nos escuchan. Gracias por el tiempo. Bueno, aquí son varias cosas que confluyen. Es un sistema muy bien engrasado, unos engranes perfectamente aceitados, ¿verdad? De 3 sistemas: sistema capitalista, el sistema patriarcal y colonialista. Yo creo que ahí tiene que ver parte de esta historia, ¿no? Cómo histórica y culturalmente pues se ha dado esta gran desigualdad y se han naturalizado muchos de estos elementos que ya describía Amanda en términos de los cuidados, y parece que las mujeres nacemos con el chip para cuidar, ¿verdad? Porque tenemos la maternidad y eso casi por extensión entonces nos hace como las únicas que podemos desarrollar y desempeñar estas actividades. Sin embargo, bueno, las feministas han dado la lucha desde hace buen rato. Las economistas sobre todo, que son las que han puesto de cabeza el concepto del trabajo y son las que visibilizaron el trabajo no remunerado, que en buena parte son justamente estos cuidados, ¿no? Dice una española, una economista muy importante, Ángeles Durán, dice que el cuidado es la gran riqueza invisible de las economías modernas, pero no se distribuye por libre acuerdo, sino por fuertes presiones sociales. Y esas presiones sociales las tenemos en la casa, en las instituciones, la iglesia, el Estado, o sea, todo mundo por fuera que nos obliga de alguna manera a siempre cuidar, ¿no? Incluso aunque estemos en el ámbito laboral formal, decías hace un rato tú, las madres llevan al niño y está bajo del escritorio y está ahí todo el tiempo y está haciendo el trabajo de cuidado, pero además el trabajo remunerado, o sea, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, ahora con la pandemia justamente lo que se vio fue esta dificultad para separar los ámbitos, pero además que muchas mujeres tuvieron que dejar su trabajo para cuidar de los hijos, de los enfermos, de adultos mayores, por ejemplo, que incluso se llevaron a sus casas y fueron ellas. Y aquí no es un asunto de parentesco, porque incluso hay varones que no renunciaron, sus padres son los que enfermaron y quien cuidó de ellos fueron las nueras. O sea, hay un asunto ahí de género para seguir reproduciendo el asunto de los cuidados, ¿no? Y bueno, aquí también el problema es que 7 de cada 10 trabajadores, trabajadoras de cuidados son mujeres. Entonces se ha feminizado lo que dice Amanda, mucho de este trabajo, incluso
poco remunerado, también poco reconocido en términos sociales y económicos. Enfermeras ganan menos que los médicos, ¿no? Las educadoras que ganan también menos, las trabajadoras domésticas, que ahí tenemos ya cambios importantes en términos legislativos en 2019, con esta reforma al artículo para reconocer el trabajo de las empleadas domésticas, precisamente para que tengan seguridad, tengan un mejor salario. Pero bueno, del dicho al hecho, como decimos, hay mucho trecho también, y a veces está la ley, pero todavía eso, que baje y que lo veamos en el día a día, pues creo que todavía va a costar un poco de trabajo. Pero bueno, las mujeres hemos tenido una historia larga ya también de luchas en esto, no es algo que se dio en los años 60, 70, tiene ya mucho más tiempo, y bueno, estamos acostumbradas, creo que vamos a seguir dando la lucha todavía en muchas cosas. Hay avances, sí, pero faltan muchas cosas todavía que hay que cambiar. Igual, doctora Zulima, si pudiera también ampliar un poco más sobre este sistema capitalista, este sistema colonial, colonialista también que impacta en el trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Si pudiera platicarnos un poco más. Bueno, como un sistema mundial que conduce los destinos económicos, políticos y sociales, el capitalismo, digamos, pone las condiciones, ¿no? Sin embargo, el patriarcado dice quién hace qué, ¿no? Dentro de este sistema de explotación. Y en este caso del patriarcado sabemos muy bien cómo hay mandatos de género, roles de género, estereotipos de género muy arraigados, digamos, desde que la civilización es tal, incluso antes de que surgiera el capitalismo, pero se ha exacerbado con el sistema de explotación que se da en el capitalismo, ¿no? Donde solamente unos cuantos tienen la riqueza a nivel mundial, el 1% de la población, y el resto, el 99%, está, digamos, en una situación entre mala y muy mala, ¿no? Entonces, en este sentido, se junta esto, digamos, este sistema de desigualdad por géneros, que en la cuestión de la división sexual del trabajo, las mujeres son justamente, como han dicho las compañeras, por esta cuestión reproductiva, biológica de la maternidad, pues, se les ha como dado, ¿no? Mandato casi natural y divino, que se dediquen a las cuestiones domésticas y a las cuestiones de cuidado, que a ellas, por haber parido, se deben dedicar justamente también a cuidar hijos y a cuidar ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por amor, porque además también esa es una trampa, ¿no? La cuestión del amor como esto que las obliga moralmente a dar estos cuidados. Lo vemos cuando una mujer trabaja y tiene hijos, de repente no sabe realmente dónde está su prioridad. Cuando está en el trabajo piensa en los hijos, cuando está con los hijos piensa en el trabajo. Entonces ahí están, digamos, los mandatos de género haciendo lo suyo, ¿no? Entonces esto hace que la cuestión de los cuidados sea algo sumamente delicado en una sociedad capitalista, digamos, neoliberal, que exacerba, digamos, las relaciones mercantiles y deja a un lado realmente las cuestiones afectivas, amorosas y de empatía con el prójimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos dividir las cuestiones de cuidado desde un punto de vista filosófico, donde, digamos, el cuidado se debe ver como este pegamento de lo social, ¿no? Donde hombres y mujeres se involucren y, por tanto, todas las instituciones de la sociedad estén involucradas en este cuidado, porque a partir del cuidado vamos, en este país que está tan,
la moral ahora sí que por los suelos. La única manera que vamos a tener de salir adelante justamente es teniendo un pensamiento de los cuidados por todos, por todas, para todos y todas, ¿no? Esto desde el punto de vista filosófico, bueno, y el sociológico es el que hemos estado hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte ahorita me detengo. Muchas gracias. Elba, doctora Elba, platicar un poco sobre el trabajo que menciona sobre lo visible del trabajo invisible, sobrecarga del trabajo, explotación y sentimientos de injusticia. Siguiendo un poco la línea ahora que nos dejó la doctora Zulima, pensando sobre esto del amor, sobre esto de no considerar también las emociones, ¿no? No está en el trabajo de cuidados. ¿Podrías platicarnos también un poco de ello? Bueno, pues muchísimas gracias. Primero agradecer este espacio de diálogo con mujeres tan brillantes y con un tema tan relevante, ¿no? Crear estos espacios donde podemos conversar creo que es fundamental y en sí ya constituye una forma de cuidar, ¿no? Este encuentro ya constituye una forma de cuidar, de que las demás personas sean conscientes de lo importante, de lo fundamental como sociedad que es que cuidemos para transitar a otro tipo de organización donde precisamente pongamos el cuidado al centro, ¿no? Respecto a esta cuestión de los sentimientos de injusticia, la sobrecarga de trabajo que experimentan las mujeres, cuando yo comienzo a indagar un poco en investigación, me doy cuenta que el problema no es per se los cuidados, sino las condiciones en las que cuidamos. Y ahí es justo donde está esa articulación con este sistema capitalista, colonial y patriarcal. Porque tenemos un modelo de producción que está diseñado de tal forma que permite el ingreso adecuado de los hombres, siempre a consideración de que hay una mujer o varias mujeres que pueden satisfacer los cuidados o el trabajo doméstico que él no se hace cargo. Porque estamos en un sistema que es capitalista y que puede mutar de muchas formas, permitiendo la apertura de las mujeres al mercado de trabajo, podemos ingresar, pero por otro lado hay un patriarcado que parece inamovible y que no renegocia esa redistribución de los cuidados. Entonces, ahí se condiciona de forma muy diferente como las mujeres ejercen el cuidado y como también ahora deben ejercer el trabajo como parte de una liberación femenina, ¿no? que es bastante engañosa en esas condiciones. Y entonces experimentamos cuerpos sobrecargados, cuerpos que socialmente deben ser muy productivos, pero que también socialmente deben de cuidar, ya sea por omisión, ya sea por amor, pero ese rol que es tan fundamental nunca se ha renegociado. O sea, la redistribución creo que es un tema que tenemos pendiente y que justo, ¿no? En este tipo de conversaciones es donde tenemos que insistir. Si todas las personas requerimos cuidados a lo largo de la vida, todas las personas debemos cuidar. El cuidado también nos construye como personas, el cuidado también nos da identidad. Entonces, me parece que en muchos temas a veces la cuestión pareciera que hay que reducir el cuidado. Ahora mismo lo podemos observar en la articulación que hay del Sistema Nacional de Cuidados, donde todos los discursos están muy orientados a tenemos que liberar el tiempo de las mujeres, pero liberar el tiempo de las mujeres para que puedan trabajar. Y entonces, ¿quién va a cuidar? No es que nosotras debamos asumir eso, es que es un tema que tenemos que poner a discusión porque hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, toda persona sin importar sexo, sin importar género, sin importar edad, debemos de cuidar. Entonces, no nos sirve de nada un sistema nacional de cuidados que libere el tiempo de las mujeres para ingresar a un mercado de trabajo que no es favorable, que no es propicio para la vida, que no es sostenible, porque en esos términos la explotación, la injusticia que experimentan las mujeres va a seguir latente. Y aquí me gustaría finalmente enunciar una cuestión que tiene que ver con la desigualdad. Mucho hablamos de la desigualdad en el tiempo que invertimos mujeres y hombres, seguramente hay muchas cifras que todas hemos escuchado, pero hay una desigualdad que a veces traemos a colación y es la capacidad que tenemos nosotras de recibir cuidados. Parece que socialmente se nos ha construido para dar cuidados, llámese esposo, hijo, padres, incluso la propia comunidad. Las mujeres están hechas para servir a los otros, a las otras, pero no para
cuidar de sí, ni para recibir cuidado de los otros, ¿no? O sea, parece que este cuidado se nos está siendo negado. Y ese es un tema sumamente relevante porque si nosotros comprendemos el cuidado desde una perspectiva filosófica, si lo vemos como un proceso paralelo a la salud que se construye a lo largo de la trayectoria de vida, que nos permite esta capacidad de sobrevivir, de habitar, pero además de tener una existencia digna, el hecho de que no podamos ejercer el cuidado de nosotras, el cuidado de sí, en algún momento va a demandar mayores cuidados y va a tener repercusiones en la salud. Ahí es justo donde la sobrecarga, justo donde los sentimientos de injusticia y donde esta desigualdad se encarna y se ve representada en malestares concretos que experimentamos las mujeres. Entonces, creo que el tema, más allá de la sobrecarga que hay de cuidados, es las condiciones en las que estamos cuidando en este sistema que es incompatible con la vida. Pues todas y cada una, pues al ser mujer nos hemos enfrentado por por este propio sistema que nos coloca ahí como las cuidadoras y aquellas que tenemos que resistir para cuidar a los otros y no cuidarnos a nosotras mismas, pues también hemos vivido el cuidado, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia de manera personal al investigar estos temas, también al poder hacer ¿es posible la conciliación trabajo-familia, ¿no? O la corresponsabilidad familiar? ¿Cómo lo han podido vivir desde sus ámbitos personales, desde el ámbito personal? Gracias. Bueno, contestando a la primera pregunta con respecto a, desde el punto de vista de los estudios, yo creo que es muy importante empezar a abordar el tema de los cuidados, no solamente desde la sociología, no solamente desde la psicología, sino desde otras disciplinas que les ha costado mucho trabajo como, digamos, ir incorporando las cuestiones de género. Yo lo digo como historiadora, que es mi primera formación. Yo emprendí una investigación en el 2006-2007 y me interesaba conocer cómo era esta cuestión de los cuidados de las mujeres que vivían en situación de esclavitud en Querétaro en la época colonial. Y hay mucha investigación con respecto, bueno, a cómo vivían, ¿no? Que no tenían obviamente condiciones, no vivían en esclavitud, por supuesto, pero desde el punto de vista de los cuidados, ahí me di cuenta que había un camino muy largo por recorrer, porque yo creo que ellas encarnan esto que se ha venido hablando, ¿no? O sea, cómo ha habido sociedades donde el cuidado ha sido sostenido por mujeres en condiciones de esclavitud. Y estamos hablando de Querétaro hace tres siglos, ¿no? Eran ellas, en la documentación tú puedes ver cómo ellas sostenían todo el cuidado de sus amos. Es decir, hasta el punto incluso que eran quienes amamantaban a esos niños. O sea, tú pones el cuerpo, estás poniendo el cuerpo, ¿no? Entonces esto ya te está hablando de la extracción, ¿no? que representa el sistema en términos de extraer el amor, el cariño, incluso hasta la leche materna, ¿verdad? Entonces esto nos coloca en la importancia de también irlo trabajando desde la perspectiva histórica, ¿no? Para comprender cómo ha sido este proceso a lo largo del tiempo y en la historia de México, ¿no? Y bueno, en términos personales, igual yo te diría que por lo menos en mi experiencia, sí yo tenía desde muy joven, tenía muy claro, obviamente de manera más intuitiva, porque no conocía todavía los estudios de género, ni tenía las herramientas que tengo hoy día, pero sí de manera intuitiva sabía que iba a ser difícil dedicarme a lo que me gusta, que es esto. Sabía que tenía que estudiar y que no iba a ser fácil, ¿no? Por ser mujer, incluso ahora que se habla mucho de la cuestión racial, ¿no? También tenía ya conciencia desde ser muy joven, que por ser morena, pues también eso iba, aunque no lo tenía tan claro, ¿no? En el momento.
Y yo creo que lo que yo hice para salir, para poder lograr esto, fue mucha disciplina. Mucha disciplina, incluso postergar, digamos, el proyecto personal, ¿no? Justamente para poder llegar a la academia, no para tener todos estos nombramientos, etcétera. Entonces yo pienso en la generación más joven. Y yo pensaría en la importancia que tendría que las jóvenes tuvieran una mayor, digamos, libertad para hacer una carrera más libre, ¿no? No tan condicionada personalmente, sino que fueran más libres, ¿no? Esto creo que sería muy importante y atraviesa los cuidados, por supuesto, atraviesa el proyecto personal también de vida, y también, digamos, esta cuestión muy meritocrática que también habría que repensarla, ¿no? Porque, bueno, a veces te lleva a, pues nunca terminas de estudiar, ¿no? O sea, después viene otro doctorado y viene otro, y entonces, bueno, se hace, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, no sé si contesté a la pregunta, ¿sí? Seguimos en la misma tónica, muchas gracias. Bueno, nada más abonando un poco a lo que comentaba Amanda, de las disciplinas que se van incorporando, bueno, el derecho y la economía yo creo que han sido sustanciales también para darle la vuelta y visibilizar también el tema de los cuidados. No nada más el derecho a ser cuidados, sino el derecho que tenemos a decidir si queremos cuidar o no. Porque a las mujeres grandes, a las mujeres de la familia, a la hija chica, ¿no? Casi que porque le toca. Y entonces no es que ella decida si quiere cuidar, sino que tiene que cuidar a los padres o a los abuelos. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es importante también estas miradas ahora desde estas disciplinas para poder comenzar a visibilizar estas grandes desigualdades, porque los cuidados, como decían, históricamente han estado ahí, lo que pasa es que no les habíamos puesto el lente para analizarlos, pero sobre todo con una perspectiva más crítica, ¿no? Y en términos de la experiencia, me ha enseñado mucho trabajar con mujeres precisamente en lugares cercanos o periferias que eran antes pueblos cercanos a la ciudad, que hoy ya prácticamente están en la ciudad, y cuando yo escuchaba a los hijos de esas mujeres y después a las propias mujeres, de repente cuando uno le pregunta, ¿y a qué se dedican tus papás? Ah, pues mi papá es esto, ¿no? Jardinero o plomero. Mi mamá, no, mi mamá no trabaja. Yo, pues no trabaja, pero está en la casa todo el tiempo, cocinando, lavando, planchando, ¿no? Haciendo de comer, viviendo para los otros. Y los casos más extremos que yo escuché es de mujeres que, por ejemplo, en periodos difíciles porque el marido se había quedado sin trabajo, ellas entran al mercado de trabajo, sobre todo en la zona del Parque Industrial Querétaro, que es ahí en Santa Rosa Jáuregui, donde yo hice la tesis de la maestría, hice el trabajo de campo, y mujeres que entran para ayudarle al marido, ¿no? Mientras él encuentra el trabajo, y una vez que él encuentra, ella se sale, o sea, siempre está supeditada, aunque ella era la que realmente sostenía, en términos remunerados, a la familia en ese momento, porque a veces ganan más, pero además es un salario que es constante y sonante, o sea, que es periódico, que eso ayuda mucho a la estabilidad económica de las familias. Sin embargo, aunque ellas decían le gustaba el trabajo, sabía que su lugar estaba en la casa. Entonces, terminaba, aunque el trabajo le gustaba, tenía que renunciar a él cuando el marido lograba incorporarse al mercado de trabajo, ¿no? Y cuando hay periodos difíciles de sobrevivencia de la familia, pues ella servía de comer, la pieza más grande de carne se le daba al marido, porque él es el que va al mercado de trabajo, ¿verdad? Es el que va, es el proveedor. A los hijos se les da un poco y ellas renuncian incluso a veces a la comida, o sea, como decía Amanda, ponemos el cuerpo incluso en esto, porque si no había de comer, las que se quedaban con la ración más pequeña o a veces incluso con el caldito nada más ya sin carne y con poca verdura, son ellas, ¿no? Entonces es el reconocimiento también económico, pero también social a estos trabajos, porque cuando los hijos dicen mi mamá no trabaja, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, precisamente valores, ideas, ¿no? De esas reproducciones de género, de esos mandatos de repente que se reproducen sin pensarlo, muy acrítico, y bueno, de ahí la función importantísima que tenemos para ir sensibilizando, también visibilizando en las jóvenes generaciones, que eso también es trabajo, como decía Silvia Federici, ¿no? O sea, los cuidados también son trabajos, aunque no son remunerados, o sea, ahí hay un papel importante también de que el capitalismo
capitalismo reconoce como trabajo y qué no. O sea, el trabajo productivo es el que se remunera y el trabajo que no se ve, el trabajo no remunerado, que es el de la crianza, el de los cuidados, el de los quehaceres domésticos, ese no entra en las cuentas nacionales, ¿no? Ese no se mide porque no se paga, pero eso tiene que ver con un orden establecido del sistema capitalista. Entonces, sobre eso es lo que hay que trabajar y estar picando mucha piedra todavía. Sigo con la misma temática. Bueno, hablando de esto del trabajo no remunerado, de trabajo doméstico no remunerado, en las Producto Interno Bruto que hicieron entre INEGI, bueno, esta nueva contabilidad entre el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres, representaba el 23% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? Entonces, este trabajo no pagado, pues sí que tiene un costo y además dentro del capitalismo es, digamos, ese trabajo que no paga el patrón, pero sí que se vale de él, ¿no?, para pagar los salarios ínfimos que pagan, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por la otra, estaba pensando yo como desde el año 2000, cuando hago una investigación sobre el programa Oportunidades, que era así como la cereza, ¿no?, del pastel de primero de Zedillo, ya después del gobierno de Fox, y de la política social de ese momento. Decía que me interesé por él porque decía que tenía una orientación de género. Y había alguna que otra investigadora feminista que lo ponía como un gran avance. Entonces dije, bueno, voy a ver qué pasa con eso. Y me fui a una comunidad indígena de Querétaro, Santiago Mezquititlán, para ver cómo funcionaba ahí este programa. Me pude dar cuenta que solamente era esta orientación de género porque, bueno, dentro de una posición de la ONU que se llamó Mujer y Desarrollo, estaba la idea de que teníamos que apoyar a las mujeres porque eran buenas administradoras. Entonces esto llegó en 1997 pues a México, ¿no? Bueno, ya tomándolo dentro de la política pública, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a darles becas a las familias, pero van a ser las mujeres las que van a recibir estas becas porque son muy buenas administradoras. Entonces, como dice una amiga, hete aquí, que las mujeres, bueno, era también un programa de corresponsabilidad, ¿no? Las familias daban algo, el Estado daba otra cosa, ¿no? Bueno, dinero. Entonces, eran las mujeres las que tenían que cumplir con todos los requisitos. Llevar a los niños y ellas mismas ir al médico, llevar a los hijos a la escuela, hacerse cargo de las papillas que había que darle a los bebés, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esta cuestión de género pues solamente estaba porque le daban el dinero a las mujeres, ¿no? Porque en realidad era como si en lugar ahora del marido, ¿no?, fuera el Estado el que desempeñaba ese papel patriarcal, ¿no?, que le exigía a las mujeres tener que comportarse de tal manera para que recibieran el dinero. Entonces, me pude dar cuenta, ¿no?, en esta comunidad cómo las mujeres, desde antes de Oportunidades, obviamente, escondían su dinero de los hombres, porque los hombres tenían esta costumbre de arrebatarles el dinero que ganaban pues para otros fines, no nada saludables. Entonces, había esta cuestión que todavía en el Oportunidades se seguía. Es decir, se sigue
viendo con estas cuestiones de las políticas sociales desintegradas, ¿no? Dirigidas a los viejitos, dirigidas a los jóvenes, etcétera, ¿no? Esta tendencia a que si no se ve con una perspectiva de género, realmente poco va a servir para el empoderamiento, para la potenciación, ¿no?, de las mujeres, y justamente que sirva como para que ellas puedan decidir, porque aquí no se trata de que arrebates la función de los cuidados, sino que decidas a lo mejor compaginarlos con pues con el trabajo fuera, ¿no? Pero que haya, digamos, un equipo a nivel estatal que te esté aportando, digamos, guarderías, que te esté aportando comedores familiares, colectivos, que te esté aportando centros para ancianos, etcétera, etcétera, a costos en que la población pueda pagarlo, ¿no? Eso por una parte. Y también adentro de las familias se requiere de una concientización de los varones para que también se hagan cargo justamente de esos cuidados. Entonces, una de las cosas que yo decía para el Oportunidades era, bueno, ¿por qué no aprovechar el Oportunidades pues para llevar estos talleres a los varones y hacerlos más sensibles a esta otra parte, ¿no? Porque sí, se aprovechaba el Oportunidades para llevarle a las mujeres un montón de cosas, un montón de mandatos, ¿no? Hasta hacerse el Papá Nicolau, qué sé yo, ¿no? Cuando esas son funciones, digamos, pues de la Secretaría de Salud, pero se aprovechaba el Oportunidades como para una forma de chantaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar eso? Pues también para los hombres, ¿no? Pero siempre, ahora lo que estamos pugnando con el sistema nacional de cuidados es que esto sea integral y se tomen en cuenta esas circunstancias, ¿no? Incluso si hay una beca para jóvenes, que se retome como como parte del sistema nacional de cuidados, para que sea, digamos, una visión con perspectiva de género, ¿no? Y creo que ya hablé mucho. Perdón. Gracias. Bueno, pues yo quisiera retomar quizás dos momentos que para mí son como importantes. El primero tiene que ver con el poder articular la función un poco de investigación. Yo apenas me voy iniciando realmente, pero poderlo articular con la incidencia política que hacemos desde la Red de Cuidados en México y la Coalición por el Derecho al Cuidado y el Tiempo Propio ha podido como resignificar para mí mi función justamente como investigadora. El poder llevar al pleno de la Cámara las narrativas de mujeres que cuidan y que experimentan en su cuerpo lo que es cuidar ha sido muy relevante y para ellas sumamente significativo. Que eso pudiera empujar la modificación en conjunto con otros trabajos que han realizado colegas, colectivas, que se lograra la modificación del artículo 4 constitucional, en donde ya hablamos de un derecho al cuidado, que ahora estemos pugnando por una ley general de cuidados que no se termina de articular con una perspectiva realmente de género, o nosotros más bien queremos decir, debe existir una perspectiva de cuidado, una perspectiva que a larga data nos permita ver el cuidado a lo largo del curso de la vida, ¿no? Que se focalice en las personas con toda la diversidad, y esto puede incluir que sea una persona con alguna discapacidad o una persona en una normalidad estrecha, ¿no? Entonces esto para mí es como muy significativo porque entonces además de ser mamá, además de ser cuidadora, además de ser docente, investigadora, hay una parte política que tiene que ver con este tema y realmente moverlo, ¿no? Y la segunda cuestión, referente a mi experiencia con el tema específicamente de los cuidados, estaría mucho en función de mi tesis doctoral. En esta tesis lo que yo hago es analizar 3 cortes generacionales de mujeres en San Juan del Río para ver cómo cambió el cuidado y el trabajo a partir de la industrialización, ¿no? Es una perspectiva histórica, una perspectiva que busca ver de qué manera influye esta precarización de la vida que se da ante un sistema que impone que pongamos al centro el trabajo y que cuidemos cada vez menos,
cómo esto influye en la precarización de la vida y en la determinación social de la salud. Pero una salud también pensada de forma colectiva, no solamente el malestar físico, musculoesquelético que pueden presentar las diferentes mujeres o los malestares emocionales, sino también pensando en el impacto social que tiene que no cuidemos o que cada vez cuidemos menos. Y lo vemos en la crisis de sociabilidad que está en las infancias. Y lo vemos en el incremento de suicidios de los jóvenes. Lo vemos en la violencia exacerbada en la que se encuentran nuestros territorios y que nuevamente, insisto, tiene que ver con no tener condiciones adecuadas para cuidar, con cuidar cada vez menos, con no redistribuir y sobrecargar, ¿no?, de paso a las mujeres. Entonces, desde ahí me estoy moviendo, ahora planeo seguir trabajando, empujando el tema como un derecho humano. Esa es como la orientación para también insistir en estos costos sociales de no cuidar e insistir en que realmente lo que tenemos que aspirar es a convertirnos en una sociedad que cuide. Creo firmemente que el cuidado puede ser este eje articulador que nos permita dar una vuelta al paradigma para organizar la vida de diferente forma, ¿no? Entonces, mi apuesta muy grande está justamente en ese tema. Y bueno, algunas otras cosas que me parecen relevantes que también pude obtener de la investigación fue también ver como esa necesidad de que empecemos nosotros a articular desde nuestros territorios, desde lo que nosotros vemos, comprender el cuidado comunitario, ¿no?, que a veces vemos muy estrecho el cuidado como la persona que cuida, la persona que recibe cuidados, cuando realmente hay formas de cuidado comunitario que son pertinentes socialmente y culturalmente y de las que no estamos hablando, ¿no? Están las faenas, que era una forma de organizar y de ver el cuidado como esta capacidad de habitar, ¿no? Entonces, como traer al tema nuevamente esto, traer al tema los rituales de cuidado, como la hora de la comida, no solamente es que satisfaga el cuidado necesidades de sobrevivencia, para sobrevivir necesitamos comer, pero además para construirnos como personas necesitamos encontrarnos con esas otras figuras que son importantes para nosotros, establecer estos puentes de diálogo, de comunicación, que permitan, precisamente nos construyen socialmente. Entonces, como esos otros aspectos que puedo alcanzar a comprender en la tesis, precisamente a partir de ver cómo cambia la forma en la que cuidaba una abuelita, a cómo cambia, cómo cuida ahora una mamá y desde luego las condiciones que tiene ahora para cuidar una hija, ¿no? Entonces creo que es un aspecto que a mí me gustaría seguir indagando porque también creo firmemente que el cuidado se tiene que ver a lo largo del curso de la vida. ¿Puedo agregar un comentario breve a lo que estabas diciendo? Porque efectivamente, o sea, nos hemos centrado en el cuidado de las personas solamente, pero sobre todo la antropología, algunas urbanistas y arquitectas también están dando la vuelta también, hablando del tema de los cuidados de los entornos, del entorno natural, de las propias ciudades, donde se ponga en el centro precisamente los cuidados, ciudades de cercanía que permitan a las mujeres llevar a los niños a la guardería a la mejor e ir a su trabajo, ¿no? Y no las grandes distancias y que no hay transporte público, etcétera. O sea, yo creo que se están tomando otras dimensiones también importantes que están poniendo en el centro el asunto de los cuidados más allá de las relaciones interpersonales, que ahí es donde me parece que es importante y son puras mujeres. Muchas gracias. Ha salido ya en repetidas ocasiones acá a hablar que poner en el centro la vida, ¿no? Poner en el centro los cuidados. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué tendríamos que estar considerando o qué se tendría que estar viendo en el ámbito público o en el ámbito privado, en las políticas, en la economía, cuando hablamos de poner en el centro la vida o poner en el centro los cuidados? ¿Qué tendríamos que ver que no existe, que no hay? Qué pregunta. De a pedacitos, vamos. Bueno, desde la perspectiva de la economía feminista, que es, digamos, el tema en el que yo me he movido, existen, digamos, no quisiera hacer esta división así tan dicotómica, pero bueno, para más o menos poder como orientarnos, hay dos visiones, ¿no? Una visión que pugna
por rearticular, imaginar un horizonte posible donde podamos desarticular el capitalismo, ¿no? El capitalismo entendido como un sistema que pone el acento en el trabajo remunerado, y el trabajo no remunerado, donde está el cuidado de la vida, pues no tiene relevancia, ¿no? Entonces ya la compañera ya lo mencionaba en su momento, una mujer que está en su casa no trabaja, ¿no? Eso es lo que normalmente la gente piensa cuando se le pregunta por una ama de casa, ¿no? Entonces la cuestión ahí sería que el trabajo de la vida tuviera una relevancia mayor que el trabajo remunerado, ¿no? O por lo menos igual, ¿no? Porque hoy sabemos que si no existe este trabajo de cuidados, no se puede sostener este trabajo remunerado, ¿no? O sea, si no hay sopita caliente, si no hay ropa planchada, si no se organizan los horarios, si no hay quien lleve a los niños al médico, entonces no se puede sostener la vida como la tenemos hoy día, ¿no? Si no existe alguien que limpie, si no existe alguien que se dedique a hacer la comida, no se puede sostener la vida como está organizada en este momento, ¿no? Entonces hay una vertiente que habla, digamos, de construir otro mundo posible donde los cuidados estén al centro, o sea, el cuidarnos como fundamental para sostener la vida, ¿no? Y ya se hablaba también del vínculo con la ecología y otros temas. Esa es una visión, digamos, más radical, ¿no? Más a largo plazo, que ha estado muy encabezada por una historiadora muy famosa de nombre Silvia Federici, ¿no? Ahí está Calibán y las brujas, etcétera, bueno, esta vertiente. Y hay otra vertiente del feminismo, digamos, más moderado, que dialoga con el Estado y que quiere una reforma, ¿no? Reformas, leyes, etcétera. Ahí podríamos, digamos, meter la cuestión de la transversalización de la política pública, ¿no? Los cambios en términos de el ingreso de las mujeres. Ahí podríamos meter también la ley de cuidados, ¿no? O sea, esta vertiente que quiere, que dialoga con el Estado y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que buscar una vía, digamos, de encuentro, de diálogo, ¿no? Para, digamos, poder un poco conciliar, ¿no? Entonces, digamos, yo pondré estas dos vertientes que están ahí, dialogan también esas dos posturas, se alimentan también mutuamente, pero un poco nos da una ruta para ver, digamos, por dónde va también los estudios del cuidado, ¿no? No sé si más o menos respondí. Bueno, sumando un poco a lo que ya decía Amanda, me parece que el papel del Estado es fundamental, ¿no? El papel del Estado, el papel del mercado para la construcción de este pilar que es fundamental, el de los cuidados, por todo lo que ya decía Amanda, en términos del bienestar y la reproducción de la vida misma. Es decir, un trabajador, un empleado, no aparece por arte de magia, ¿verdad?, en la empresa o en la fábrica, sino que antes ya alguien, todo lo que dijo Amanda, pone la casa limpia, la comida, etc., para que pueda llegar, ¿no? Entonces, todo eso está de alguna manera invisibilizado y bueno, de lo que se trata es de cambiar también esas relaciones. Desafortunadamente hablan de la crisis del capitalismo y yo digo, se vuelve como camaleón y vuelve a resurgir y yo no veo como cuándo podríamos pensar en su desaparición, ¿no? Es muy camaleónico. Pero lo que sí habría que ver es cómo, bueno, desarrollar nuevas perspectivas económicas que no se basen en el trabajo no remunerado de las mujeres. Ese podría ser un elemento y también, bueno, lo decía Zulima hace un momento, nuevos servicios también que acompañen en este proceso a las familias, guarderías y demás, ¿no? Para poder hacer de ese cuidado que no se recargue otra vez en las familias. En México nuestro modelo es muy familista, o sea, todo se ha recargado en el Estado, pero también en países desarrollados vemos, aunque un poco menos, ¿no? Hay una participación más fuerte de los estados, pero también una parte de esa proporción cae en la familia, aunque ahora creo que un poco más dividido en términos de corresponsabilidad también, cuando se le da la mejor licencia de paternidad a los varones de 18 meses a la familia para que entre ellos se organicen. Creo que esa es una apuesta para por lo menos el cuidado esté un poco más repartido, no tan desigual, pero tampoco tan minúsculo
como en México, que tenemos 5 días para las licencias de paternidad, por ejemplo, para los varones, mientras que a las mujeres sí se les da los 3 meses. Entonces, aquí me parece que la apuesta también del Estado es muy importante para poder equilibrar un poco la balanza, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con la línea de Lore, quisiera decir que, bueno, México se ha distinguido por un estado de bienestar familiarista, ¿no? Donde el riesgo de la crisis en el capitalismo recae sobre las familias, y bien sabemos que dentro de las familias, en las mujeres. Cuando bien les va a esas familias y había un hombre que trabajaba, por extensión, el seguro social, etcétera, y esos beneficios les caían a los demás miembros de la familia, ¿no? Pero con la presencia del neoliberalismo, las familias que están metidas en ese sistema se reducen porque, bueno, con la precarización y flexibilización del trabajo, esto ya no es tan así como en los años 60, ¿no? Donde estaba la figura de la familia con un hombre proveedor, ¿no? Ahora, con el neoliberalismo, desde hace más o menos 30 años, pues las mujeres también se vieron obligadas a vender su fuerza de trabajo. Pero entonces tenemos dos, digamos, realidades, ¿no? Uno donde la mujer que tiene hijos se queda en casa porque no tiene para pagar, digamos, algo que, no sé, una guardería, otros servicios que la liberen para poder ir a la fábrica, al trabajo, etcétera, ¿no? Y tenemos el modelo, pues, de la mujer que trabaja, y en ese sentido se adquieren tiene otras necesidades, ¿no? Van de la mano con el hecho de que también se encargan del trabajo doméstico en sus hogares y aparte en este trabajo remunerado. En este sentido, yo quisiera recalcar, por ejemplo, que cada institución debe tener justamente, para estar en esta línea de los cuidados, pues algo que se llama conciliación trabajo-familia, ¿no? Ahora me voy a meter, digamos, en esta otra parte, ¿no? Ya no tanto sobre el trabajo doméstico no remunerado, sino ya lo que debe pasar en estas instituciones, ¿no? Digamos que si hay estas políticas de conciliación, bueno, estas buscan de alguna manera promover la igualdad entre hombres y mujeres, o eso deberían de hacer, ¿no? Y entonces se busca también que un cambio, pues, en las formas de organización de los ámbitos social, político, económico, educativo, etcétera, ¿no? A partir de estas políticas, es armonizar de alguna manera diferentes facetas de la vida, tales como el empleo, la familia, el ocio y lo personal. Es decir, no olvidar justamente que un ser humano está relacionado con esos ámbitos, ¿no? Y no que cuando va al trabajo ya se olvida de los otros roles que, bueno, y eso es como lo que venía sucediendo, ¿no? La gente, sobre todo los hombres, ¿no? Llegan a su trabajo y ya se olvidan de sus otros roles, menos las mujeres, justamente por lo que decía antes, los mandatos de género. Hay otra cuestión que también dentro de las instituciones, y ahorita, bueno, pensando en la UAC, ¿no? Se me viene a la mente, pues es esta otra, la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? Esto ya adentro de los hogares, pero que las empresas, las instituciones deben de alguna manera impulsar, ¿no? Desde sus espacios, ¿no? Que tienen trabajadores, ¿no? Donde podrían estar llevando a cabo talleres para que su vivencia en el hogar fuera de otra forma, ¿no? Entonces aquí sí es muy necesario, para que haya esta cuestión, como dice Lore, una relación íntima entre mercado, familia y Estado. Digamos que en una cuestión ideal, los tres tendrían que estar dando algo significativo.
pero sabemos cómo, al menos en México, las cuestiones del mercado son a veces muy caras y salen, digamos, de lo que puede pagar una familia media, ¿no? Entonces, el Estado se vuelve protagonista de esta cuestión, ¿no? Y entonces lo que buscamos, como diría Spin Andersen, de pasar de estas políticas familiaristas a unas políticas desfamiliarizadoras, que no significa que estemos en contra de la familia, sino que fuera de la familia se encuentren estos apoyos, ¿no? Para facilitar la vida no solo de las mujeres, sino también de los hombres al interior del trabajo, ¿no? De eso que están haciendo para que justamente no tenga repercusiones en su salud, ¿no? Justamente el hecho de que estén en los dos ámbitos, se armonice esta forma, bueno, bajaría mucho la cuestión de estas tensiones, ¿no? Gracias, pues es difícil agregar algo más a las excelentes intervenciones. Sin embargo, pues bueno, yo lo que he podido observar en campo y a partir de este análisis de cómo se ha vuelto central el trabajo, yo podría concluir que si queremos realmente reposicionar el cuidado al centro, hay que abolir el tiempo del trabajo. Hay que trabajar menos, hay que apostar a una reducción sustancial de las jornadas de trabajo sin que ello implique una reducción de salario, para que las personas tengamos tiempo para hacer lo que querramos, no necesariamente cuidar, o sea, tengamos tiempo libre, tengamos tiempo para reflexionar, para pensar, para no hacer nada, y también tengamos tiempo para cuidar. Que la sociedad se pudiera organizar en función de primero cuidar y el tiempo que queda libre lo dispongamos ahora sí para el mercado de trabajo, sería, me parece desde mi punto de vista, el elemento más disruptivo que precisamente nos permitiría colocar el cuidado al centro. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos cuando dialogamos en la red de cómo podemos hacer efectivamente esto? Pues necesitamos que dejen de existir políticas asistencialistas, programas focalizados para atender a ciertos grupos y que más bien existan planteamientos universales. Necesitamos un ingreso universal garantizado, necesitamos precisamente que el mercado de trabajo se vuelva más amable, más sostenible. No es que sea amable, es que realmente tiene que ser sostenible, porque hay evidencia y tenemos muchos estudios donde se revela que aunque somos el país que más horas trabaja, somos el país que es menos productivo. Entonces, ¿qué otros argumentos necesitamos para justificar que la solución no es la explotación de nuestros cuerpos, de la mano de obra de hombres y de mujeres, sino que deberíamos apostar o buscar otro modelo, porque ese no está funcionando. Y ese modelo está dejando enfermedades a largo plazo, tenemos la diabetes, la obesidad, que tiene que ver, que nos hablan de esa acumulación, que nos hablan de ese modelo que precisamente es incompatible con la vida. Entonces, mi propuesta sumamente disruptiva es esa: la reducción sustancial de jornadas de trabajo sin reducción de salario y organizar la vida dando prioridad al cuidado. A partir de ello, el tiempo que nos quede libre, ahora sí, dediquémoslo al mercado de trabajo, a ser productivos, pero priorizando la vida, porque ya lo dice Maya Pérez Orozco, la vida solamente es posible si se cuida, de otra forma no está. Quisiera añadir una cosa respecto a los tiempos de trabajo. En la Ley Federal del Trabajo pues están 8 horas reglamentarias, pero también en el trabajo que hice ahí en Amialco, fui a una fábrica de textiles y me encontré con que las personas trabajaban 10 horas, porque la hora de comida, la hora de traslado, no sé qué, todo estaba contabilizado, ¿no? Como no trabajo, pues, ¿no? Entonces, ahí sí, esas son las miserias del neoliberalismo. Perdón, y también agrego, voy sumando. Es que yo ahora en la zona industrial de acá del Marqués encontré, haciendo entrevistas con mujeres también, que hay mujeres que definitivamente dejan a los hijos en sus comunidades porque no pueden ir y regresar, rentan ahí muy cerca por Pedro Escobedo, por el Marqués con otras mujeres, y entonces no ven a sus hijos una semana completa, porque los traslados son tan largos que sería imposible cumplir con la jornada. O otras mujeres que también no son 12, sino 14 horas, porque van por ellas a las 5 de la mañana, como el transporte tiene que pasar a muchas comunidades a recogerlas, desde las 5 de la mañana están recogiendo personal, porque a las 7 de la mañana tienen que estar en la fábrica para empezar,
más sus 12 horas, porque la hora de comida, por supuesto, no se las cuentan ahí, a veces comen con una gran precariedad. Ese es otro problema de la salud, o sea, ¿qué come la gente, no? En el caso de esta misma zona industrial, porque fue un trabajo amplio que se hizo con mujeres, con jóvenes, el tema de los jóvenes a mí me impactó, porque los jóvenes decían, en el comedor de la fábrica la comida es tan mala que nos enfermamos a veces porque nos han dado comida echada a perder, ¿no? O en 3 días es el mismo menú. Entonces nos traemos comida de nuestras casas, pero hay veces que no les da tiempo. Y entonces, para aguantar el hambre, hay un incremento de la drogadicción en las comunidades cercanas a las zonas industriales que es brutal, ¿no? Pero es para eso, para aguantar las jornadas tan largas, pero además aguantar sin comer, porque no hay nada alrededor para poder alimentarse. Entonces, bueno, ¿cómo trastoca otra vez el capitalismo, que con eso empezamos, ¿no? ¿Cómo va trastocando muchas otras dimensiones de la vida diaria? Estaba siguiendo el argumento. Y bueno, para cerrar, quisiera decir que efectivamente, como ya se mencionó, el cuidado también está relacionado con la violencia, ¿no? Ya como lo comentaban las compañeras. Por eso la importancia de seguir insistiendo en la importancia de poner los cuidados al centro. Es una cuestión que tiene que ver también con la prevención de la violencia, de las violencias que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces esto es un tema, digamos, que atraviesa muchas problemáticas sociales, y la violencia es una de ellas, ¿no? O sea, estamos hablando de que somos una sociedad muy violenta, digamos en las cifras, ¿no? Lo estamos viendo, las violencias que hay dentro de la familia son grandes, son preocupantes, y entonces el cuidado visto desde estas dimensiones nos puede ayudar, ¿no? como sociedad a ir aminorándola, ¿no? Desde un cuidado con corresponsabilidad, un cuidado que también se ocupe de la salud y que también se ocupe del autocuidado, como ya han venido hablando, ¿no? El autocuidado es fundamental también, y entonces creo que por eso la propuesta es tan importante, porque finalmente creemos que sí puede, digamos, repercutir, tener un impacto importante para muchos problemas, como por ejemplo la violencia de género que hoy vivimos en este país. Muchas gracias. En un estado que tiene una participación importante, ¿no? en la industria, y que además está atrayendo más, bueno, ¿sí? Y en una universidad en el que se están generando estas investigaciones, en donde se han podido desarrollar una especialidad en familias y prevención de la violencia, ¿no? Una maestría en género, estos espacios a partir de esta coordinación de la igualdad de género, un centro de estudios multidisciplinarios en género. ¿Qué sigue en la universidad? ¿Cómo podemos depositar estas esperanzas o estos sueños en la universidad si decimos que hay que colocar la vida en el centro, aprovechando que son 4 mujeres universitarias que están en las facultades? ¿Qué esperarían ver en la universidad si la universidad coloca en el centro la vida? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué habría que haber? Bueno, algo que yo destacaría que se hizo hace relativamente poco, que en la pandemia y después he visto que ha tenido un impacto muy importante sobre todo con las alumnas, los alumnos, es la guardería. La guardería UAC, que es un espacio donde el alumnado de licenciatura, de posgrado, puede llevar a sus hijos y a sus hijas. Creo que eso ha tenido un impacto, por lo menos en las alumnas y los alumnos con los que yo he tenido la fortuna de coincidir. El hecho de que te digan, mi hijo está en la guardería o mi hija está en la guardería UAC y estoy contenta, estoy satisfecha, no estoy preocupada porque a final de cuentas cruzo aquí la calle y puedo ir por ella. Creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Que se pueda tener estos espacios de cuidado.
creo que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, híjole, ahí ya, ¿qué se tendría? Bueno, ya, si vamos a pedirle entonces la carta, a los reyes, bueno, yo creería que algo que también habría que contemplar, todavía no lo tengo tan definido, pero creo que un comedor para los y las trabajadoras, un comedor con comida saludable, hecha también por los menús por los estudiantes, que nuestros estudiantes que estudian gastronomía, que además guisan delicioso. Aquí tenemos un restaurante abajo que también es delicioso, ya le hice la promoción, pero un comedor, digamos, para el día a día, ¿no? Para el cotidiano, para el trabajador, la trabajadora, desde intendencia hasta los puestos más altos, que puedan tener un espacio, ¿no? Para poder también comer rico a un precio razonable. Creo que sería también algo interesante. No sé si se puede hacer ya que estamos en las cartas de los reyes. Bueno, ciertamente mencionabas, Mitch, de la especialidad y la maestría, pero yo creo que todavía falta. O sea, necesitamos seguir apostando por programas de formación en las universidades. Precisamente decía Ángeles Durán que las que dieron la vuelta a la economía sobre el concepto de trabajo y visibilizaron y criticaron que las cuentas nacionales no contemplen el trabajo no remunerado y todo, han sido las mujeres. Dice, pero necesitamos que más mujeres lleguen a las universidades, que más mujeres sean las que propongan, porque son las que pueden poner en el centro lo que se ha invisibilizado, tanto por el sistema patriarcal, ¿verdad?, como por el capitalismo, dice. Entonces, muchas de esas cosas que han cambiado es precisamente porque las mujeres hemos tenido más acceso a la educación, a la escolarización, a formarnos, ¿no? La encuesta de uso de tiempo es propuesta precisamente, muchas de las categorías ahí puestas para decir cómo se analiza y qué se analiza son las mujeres. Necesitamos mucho más mujeres todavía que lleguen a las universidades. Entonces necesitamos más programas también, o sea, tenemos 2, pero nos faltan muchos programas todavía para poder empezar a sensibilizar sobre estos temas, visibilizarlos, independientemente de todo lo que mencionó Amanda, que me parece importante, también considerar a otras compañeras. Creo que esta pandemia nos hizo ver muchas cosas, la posibilidad del home office, que ya estamos un poco hartas de las computadoras, pero sí nos facilitó el no movernos, no estar al pendiente, sobre todo cuando hay hijos pequeños y demás, pero no así para las compañeras administrativas, por ejemplo. A ellas sí se les obligaba más a ir, ¿no? Aunque pudieran hacer las cosas en su casa, sin embargo tenían que cumplir sus 8 horas ahí, aunque fueran de manera itinerante o rotándose, pero yo decía, bueno, ¿por qué no a las compañeras administrativas también que tengan esa posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la universidad las académicas seguimos siendo un grupo un tanto privilegiado y yo creo que esto tendría que correr, ¿no?, y decantar a todas las mujeres que están en la universidad pública, bueno, en la UAC, pero en todas las universidades e instituciones. Siguiendo la línea que marcaste, yo estaría por un sistema universitario de cuidados donde se tomen en cuenta las realidades del estudiantado, las realidades del personal administrativo y académico y también las diferentes formas de contratación, porque no es lo mismo una profesor de tiempo completo que una profesor por honorarios. No es lo mismo, digamos, alguien que es eventual, ¿no?, alguien que ya tiene base. En este sentido, yo creo que sí se tiene que trabajar para que haya un sistema universitario de cuidados realmente efectivo, ¿no? Y, por ejemplo, que la cuestión del lactario, la cuestión de la atención a los niños, ¿no?, y niñas que llegan con algún problema escolar, se tendría que meter en esta lógica de un sistema universitario de cuidados, ¿no?, pero tomando en cuenta estas especificidades. Por ejemplo, la cuestión de la guardería es una muy buena iniciativa, apoyada hace algunos años por CONACYT, sobre todo para estudiantes, ¿no? Entonces yo creo
que ahí sí nos está faltando atender pues a toda la población trabajadora, ¿no? Que tiene hijos en edades, digamos, que la necesitan, ¿no? Entonces ahí también. Quisiera leer, bueno, cuento algo. En el año 2017-2018, la maestra Alejandra Martínez Galán y la licenciada Tere Valdés nos dimos a la tarea de ir como a 5 facultades donde yo daba una conferencia y después se levantaba una encuesta, pero bueno, obviamente era un sondeo, ¿no? Y las recomendaciones que hacían las académicas y las administrativas estaban por este tenor: flexibilizar horario de entrada y salida y comidas, ampliar el tiempo de baja por maternidad y paternidad, conceder permisos sin afectar el sueldo, ampliar el tiempo vacacional, préstamos económicos para trabajadoras, implementar más guarderías, implementar centros de cuidado para personas dependientes, asistencia médica, apoyo para transporte, posibilidad de trabajar desde casa, espacio para hijos mientras esperan a sus madres, ¿no?, en los lugares de trabajo. Aquí nos podría saltar esto, ¿no? Asistencia médica, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues las mujeres que están por honorarios no tienen asistencia médica, no tienen seguro social, entonces es lógico. Y bueno, en cuestión de porcentajes, más altos estuvieron conceder permisos sin afectar el sueldo, implementar centros de cuidado para personas dependientes, la asistencia médica y espacios para hijos mientras la madre trabaja, ¿no? Entonces, y lo hemos visto por años, ¿no? Esto de que, por ejemplo, las secretarias van a buscar a sus hijos y regresan rápido para cumplir y terminar su jornada. Y también lo mismo pues hacen las profesoras, ¿no? Cada una en su función tiene ciertas características. Por ejemplo, las profesoras. Ahí sí, yo nunca he visto establecer un horario de clase que tome en cuenta que una profesora tenga hijos pequeños. Y entonces digan, bueno, las que tienen hijos pequeños y tal, que vayan en la mañana, por decir algo, ¿no? Exactamente, ¿no? Nunca. Entonces ponen horarios como en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. O sea, un desastre para la vida de una persona, ¿no? Entonces sí, y sobre todo pienso en las mujeres que están contratadas por honorarios y en las de tiempo libre, ¿no? Entonces hay una serie de cosas a tomar en cuenta y no son imposibles porque muchas de ellas solamente necesitan voluntad política. O sea, por ejemplo, pongo la cuestión de las licencias de maternidad y paternidad, ¿no? Ampliarlas. Yo he visto en la red un montón de convenios que tienen que ver con instituciones de gobierno, donde aumentan, por ejemplo, la licencia de paternidad, que está establecida de 5 días en la Ley Federal del Trabajo, pero acá la aumentan, no sé, a 15 días, por decir algo. Entonces, se debe, digamos, a una negociación, a una voluntad política al interior de estas instituciones. Entonces, yo creo que mucho de esto tendría que ver también con negociaciones, con gestiones que se tendrían que estar haciendo en pro justamente de mejorar los cuidados de los universitarios, tanto académicos, académicas, personal administrativo y estudiantado, ¿no? Gracias, pues me parece estupendo este planteamiento de un sistema integral de cuidados universitario. Creo que es fundamental y también dentro de él considerar que todas las carreras, todos los programas educativos necesitan transversalizar una perspectiva de género y yo diría también una perspectiva de cuidado. O sea, si la universidad es un semillero y si la universidad es esta tierra fértil que nos va formando como futuros trabajadores, como futuros ciudadanos, desde acá empezar a formar esa perspectiva de cuidado que hace que cuando entres al mercado de trabajo reconozcas que también es tu obligación cuidar, tu responsabilidad y tu derecho a recibir cuidados. En ese entendido, creo que podríamos empezar a concebir o aspirar a una efectiva redistribución, porque existe como esa conciencia. Si creamos un entorno que empiece a
dar prioridad al cuidado, que empiece a armonizar, que empiece también a buscar esta conciliación. Me parece muy importante esta mención que hace la doctora de por qué no organizamos la carga horaria dependiendo de las responsabilidades de cuidado, ¿no? O sea, más allá de si eres de tiempo completo, tienes prioridad, o si eres de honorarios, te toca hasta el último. Más allá de esas trayectorias, tratar de buscar esa mirada conciliatoria que nos permita efectivamente convertirnos en un entorno cuidador, que la universidad pasar a ser ese entorno cuidador, donde además se transversalizan los programas, donde además hay esta perspectiva que permite que dialoguemos con una sostenibilidad de la vida, pues va a ser no solamente que cuidemos de nosotros mismos, de los otros, sino también de nuestra universidad y del propio lugar que habitamos. Entonces creo que eso es fundamental cuando se tiene esta aspiración de pensarlo como un sistema. Lo último que yo agregaría es concebir, ¿no?, este vínculo innegable que hay entre cuidados y salud, para que al momento en que se plasme este sistema se puedan llevar a cabo, por ejemplo, acciones que pueden ser fundamentales para la trayectoria de salud de una persona, ¿no? O sea, estos programas de desarrollo integral de salud universitario, en donde se puede vigilar la alimentación, el deporte, los espacios de integración con otras personas, o sea, esta parte de tener diálogos, de encontrarse con el otro para construir, son fundamentales y van a impactar positivamente en la trayectoria de salud de una persona, ¿no? O sea, hasta el hecho de regular o de tratar de mejorar lo que se ofrece en los consumos de cafetería, en los tiempos que dedicamos a trabajar, que dedicamos a estudiar, siempre en respeto y en consideración del cuidado que requieren todas las personas para su salud. Me parece que también es un elemento que se debe de contemplar cuando se empiece a articular, ¿no? Bueno, en esta Carta de Reyes, ¿no?, cuando se empiece a articular la posibilidad de establecer un entorno universitario de cuidado, ¿no? Con eso cerraría. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa más? Estamos con el tiempo encima. Perfecto. Perfecto. Bueno, a lo mejor me voy a adelantar, pero un poco por lo que decía Zulima de toda la propuesta, ¿no?, en términos de conciliación y demás, y de cosas muy concretitas que se pueden hacer. Y bueno, pensaba precisamente en esto, en cómo podemos mejorar condiciones laborales. Con voluntad política seguramente algunas cosas se pueden arreglar ahí, a lo mejor otras no, pero nada más un dato, o sea, solamente de 10 trabajadores, 7 están por honorarios o están con esta gran inestabilidad y vulnerabilidad en términos del empleo y demás, y 3 tenemos el trabajo asegurado. Entonces, en estas condiciones, digo, bueno, el cuidado es un asunto importante, tomar las condiciones laborales como centrales también para el buen desempeño en nuestras labores, ¿no? Y el otro tema, que es el de los profesores y profesoras jubiladas, que tenemos gente que todavía está en su plenitud, ¿no? Y que por las condiciones que entraron muy jóvenes, pues entran ya en un periodo de jubilación muy rápido. Y bueno, y toda esa expertise, sabiduría de mucha de esa gente, pues queda quién sabe dónde. Entonces, como los cuidados también hacia los saberes y el respeto de las personas que dieron su vida a la universidad, que pasaron 30 años o más, ¿no? Prácticamente ahí estuvieron una buena parte, y con este asunto otra vez muy neoliberal y muy del capitalismo, son prácticamente como desechos, ¿no? Vámonos y el que sigue. Y digo, bueno, y habría ahí una labor muy importante, por ejemplo, para este relevo generacional, de repente que entran muy jovencitos ya con doctorados pero sin mucha experiencia, ¿no? Y la gente que tiene toda la experiencia de repente la hacemos a un lado de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo trabajar ahí también el asunto de los cuidados y de los saberes y de mantener ahí, bueno, me parece que sería importante recuperar esa experiencia, sobre todo de la gente que se está jubilando y que todavía está muy, muy entera en términos intelectuales, ¿no? En una plenitud y madurez intelectual que habría que recuperar. Fíjate que ya para esto que menciona Lore, creo que es muy importante. Yo creo que hemos ido haciendo, o sea, hemos ido tejiendo, pero a lo mejor valdría la pena recuperar estas experiencias, por lo menos en mi experiencia particular, esto que se llama en el feminismo el afiramento, ¿no? O sea, la sororidad por una parte, pero por la otra de mujeres
que obviamente te llevan una trayectoria muy importante, que te acompañan. Y esto creo que es muy importante para esto que Lore menciona. O sea, porque efectivamente el conocimiento, ¿no? La experiencia es fundamental, ¿no? Es muy importante. Entonces, estos acompañamientos entre mujeres de generaciones creo que es algo que tendríamos que rescatar en esa propuesta que estamos diciendo de la Carta de Reyes, ¿no? Porque es algo que hemos venido haciendo. Yo tuve la fortuna, así me tocó, con mis compañeras que tengo aquí al lado. O sea, ese acompañamiento, esa escucha, ¿no? Creo que es muy importante y es algo que las mujeres en la universidad han venido haciendo y tendríamos que fomentar, justamente para que no se pierdan esa riqueza en la experiencia y también poder incorporar a otras generaciones. Creo que es algo muy hermoso que tendríamos que recuperar de muchas mujeres que lo han venido haciendo. Perdón. Muchas gracias, las escucho y pienso, como en todos los elementos que se han estado construyendo en la universidad, me parece que pensar en un sistema integral de cuidados nos permite pensar en la forma en la que podemos vincular todas estas proyectos o todas estas acciones que se han estado haciendo de manera particular en la universidad con este programa de Su Salud, ¿no? Que es tratar de poder cubrir a todo el personal trabajador y estudiantil que no tiene un seguro, bueno, que pueda tener ahí por lo menos la consulta, ¿no? Programas que tienen que ver con lentes, ¿no? Con revisiones gineco-obstétricas, tenemos una estancia infantil, tenemos una biblioteca infantil, ¿no? También, o sea, como ciertos espacios, un proyecto de cuidadores, ¿no? Un programa de jóvenes para apoyar en los trabajos de escuelas, ¿no? Y así han estado surgiendo diferentes programas, diferentes proyectos, pero que al mirarlos como un sistema integral, pues entonces que se pueda mirar cómo se van relacionando cada uno de ellos y que estemos como en la misma lógica. Ahora que se empiezan a generar la construcción de los baños incluyentes, con cambiadores en ambos baños, de hombres o mujeres, ¿no? Que se empiezan a construir lactarios, que empezamos a pensar en otras formas, ¿no? En estas cafeterías saludables, ¿no? Pero pensarlo dentro de un sistema nos permitirá lograr los objetivos a mayor alcance y que no se vea como cosas atomizadas, ¿no? O sea, que nos permita eso. Entonces, me parece que tenemos la posibilidad y habrá que seguir construyendo, porque no hemos terminado y además tenemos prisa, ¿no? O sea, tenemos prisa. Es cierto lo que comentabas un poco, como la universidad, mirar la universidad como un semillero. Si las estudiantes, las y los trabajadores vivimos un sistema de cuidados en la universidad, cuando estemos en otros espacios lo extrañaremos y lo promoveremos, ¿no? O sea, si acá tenemos estas cosas, pues allá afuera lo pediremos, lo exigiremos y lo seguiremos construyendo. Entonces, bueno, me parece que aunque parezca Carta a los Reyes Magos, una cosa de sueños, es una posibilidad a corto plazo y a mediano plazo, no tan largo como lo veíamos. Estamos en un proceso de coyuntura importante y que podemos seguir construyendo. Entonces, bueno, pues agradecerles a todas. Tenemos el programa de acompañamiento ahora a personas jubiladas, ¿no? También habría que juntar todos estos programas en algo, ¿no? Que podamos construir en conjunto. Entonces, bueno, agradecerles todas estas experiencias, todas estas posibilidades de seguir dialogando, estar pensando. Nos quedamos todavía con muchas tareas en la cabeza y la mente dando vueltas, como diría otra amiga también, el trácata, trácata, ¿no? De ir pensando cómo podemos estar dándole el espacio a ese acompañamiento que también de manera personal he podido vivir, ¿no? O sea, no podría decir que estoy acá si no ha habido estas compañeras que me han podido acompañar en estos procesos de estos saberes. Cuando una llega reciente a la universidad, pues llegas perdida y son las compañeras las que te van orientando, te van arropando en estos procesos. Tal vez pensar en estos procesos como estos comités de acompañamiento dentro de los propios comités académicos, ¿no? Los consejos académicos, de cada una de las facultades. Cómo poder tener acá
estas mujeres que construyeron todas estas currículas hace 15 años, 20 años, cuando la carrera empezó, bueno, ¿cuál es su mirada ahora que se están haciendo estas reformas? Porque luego se van perdiendo cosas importantes por no atraer estas experiencias. Entonces, bueno, hay formas de que lo vayamos generando, la creatividad es la que nos permite, y luego desde el feminismo pues es la que nos sostiene, ¿no? En estar pensando cómo estar construyendo, agradecerle su tiempo y que esto construya y siga sembrando también para futuros sueños, ¿no? Futuras generaciones, y que en 20 años que veamos este video, digamos, ahí surgió el sistema integral universitario de cuidados, ¿no? O sea, como cosas así. Entonces, pues muchísimas gracias, y pues gracias a todas las que nos acompañaron y a todos los que nos acompañaron de manera presencial y acá en las redes, y pues no se pierdan el próximo miércoles que tendremos la siguiente mesa de mujeres y salud, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.